Bueno, hoy tenemos con nosotros, como veis, todos habéis recibido el currículum y estáis preparados y deseando de que comience hoy la conferencia. Él es Cesáreo Jarabo Jordán y nos hablará sobre la grandeza de la mujer en la historia de España, un tema interesantísimo, más en los tiempos que estamos. Él ha venido desde Cuenca, se ha desplazado hasta aquí y vamos, que se lo agradecemos que haya venido, que haya hecho este viaje para estar aquí delante de nosotros. Él dice que es estudioso de la historia. Ya habéis visto el currículum tan enriquecido que tiene, pero él se destaca como estudioso de la historia, así que y bueno, y también hacer el honor que ha venido hoy Begoña Cortés Díaz, la actual gerente de la igualdad en el Ayuntamiento de Benidorm, con una amplia experiencia anteriormente en el Ayuntamiento de Altea. Ella es especialista en víctimas de violencia. Y bueno, aquí está para, si quieres subir por favor y decir nada, unas palabritas, estaremos encantados de escucharte. Pues buenas tardes, señoras y señores. Ya me ha presentado Isabel. Mi nombre es Begoña Cortés Díaz, soy agente de igualdad en el Ayuntamiento de Benidorm. Y bueno, en nombre de mi concejala, doña Ángela Zaragozí, que le hubiera gustado asistir, pues venimos a darles las gracias a la asociación El Faro de Alejandría y a su presidenta, María Isabel López Villanueva, por su invitación a este acto. Reconocemos la labor desde el Ayuntamiento de la promoción cultural que hacéis en nuestra ciudad y en esta ocasión especialmente por el título que lleva la conferencia de hoy, de don Cesáreo, las mujeres en la historia de España. La Concejalía de Igualdad apoya todas aquellas iniciativas que promuevan la visibilización de las mujeres a lo largo de la historia, ya que muchas de ellas han sido silenciadas, discriminadas, olvidadas y no reconocidas. Muchas escritoras que utilizaban seudónimos, las primeras universitarias, políticas, científicas, artistas, etc., cuyas biografías, obras y trayectorias profesionales no aparecen en los libros de texto y tampoco forman parte de la memoria de la historia de España. En los últimos tiempos, solo algunas han sido homenajeadas o se les ha puesto nombre a una calle, a una plaza en sus ciudades natales y empiezan a aparecer también en documentales, series, películas, libros o exposiciones. Pero como don Cesáreo Jarabo Jordán nos contará a continuación, si profundizamos en las vidas de muchas de ellas, descubriremos las aportaciones que hicieron para nuestra sociedad. Desenvolvemos los libros de historia con una mirada feminista. Muchas gracias. Espero por favor que hayáis quitado el volumen al móvil para no interrumpir. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir, muchas gracias a la Asociación Cultural El Faro de Alejandría y a su presidenta Isabel López, que tan amablemente me ha invitado a exponer este asunto que es tan interesante. Yo no sé si tengo que dar algún paso más o directamente entro en faena, y para ello me van a permitir que ponga en marcha esto. Vamos a ver. Bueno. Aquí lo tenemos. Bueno, las mujeres en la historia de España es un tema que, desde luego, con la situación actual que tenemos, pues es un tema principal. Yo tengo que decir que no he hecho un trabajo especial sobre las mujeres. Sencillamente, las mujeres me han salido conforme he ido trabajando mis distintos trabajos de historia. Estoy trabajando desde Sertorio pues hasta el siglo XIX
mi ámbito no pasa del siglo XIX. Pero, como digo, desde entonces, pues más o menos unos temas y otros los he ido tocando y me han salido personajes impresionantes desde un primer momento de la historia. ¿Qué sucede? Que si nos miramos a la historia universal, una historia en la cual sale, lógicamente, la Grecia clásica, nuestra abuela Grecia, nuestro gran como pueblo, pues aquí había, entre muchas otras cosas, había unos señores que se definían como sofistas. Los sofistas son los sabios, los que sabían mucho, los que todo su conocimiento lo vendían y lo vendían caro a quien les quería escuchar. Esos sofistas, pues algunos de esos sofistas célebres, pues los tenemos ahí. Tenemos a Gorgias, tenemos a Hipias, a Protágoras. De todos ellos, un filósofo, Platón, hace uso de ellos en sus diálogos. Y es que los sofistas, los sabios, y los filósofos, los amantes de la sabiduría, estaban francamente enfrentados. O sea, tenían un enfrentamiento feroz. Los sabios, pues eso lo sabían todo y cobraban por ello y tenían su propia idiosincrasia. Y los filósofos, pues eran otra pasta y la lucha entre ellos era manifiesta. ¿Qué hacían los sofistas? Pues los sofistas, ¿qué defendían? Pues defendían esos capítulos que están ahí puestos. Defienden la retórica como método para transmitir el saber. Para transmitir el saber no es necesaria la verdad, sino el saber contar las cosas. Es una cosa interesante, por supuesto es interesante saber contar las cosas, pero me parece a mí, y le parecía a los filósofos, que más importante que eso era la verdad. Los sofistas defienden el relativismo en todos los ámbitos. Una cosa es buena o no. Una cosa sirve, entonces es buena. No sirve, es mala, pero sin meterse en interioridades superiores, ¿verdad? Entonces, la verdad, pues es relativa, porque si me sirve a mí la verdad, pues puedo usarla, pero si la verdad me perjudica, pues la callo y digo una mentira, porque la mentira, pues me sirve, es buena. Y efectivamente defienden la mentira como un instrumento para la consecución de sus objetivos. No lo ocultaban, ¿eh? También defienden la democracia y animan a la discusión. También eso es una cosa muy particular de los sofistas. Lo ponen como bien superior. Los filósofos también defendían en algunas ocasiones, según convenía, pues la democracia. Por ejemplo, Aristóteles pues la defiende, así como Platón la ataca, pues Aristóteles la defiende. Pero bueno, eso sencillamente son cosas de pensamiento sin que una cosa desbanque la otra, ¿verdad? Y entonces los sofistas también defendían que el bien y la justicia pues no son absolutos. Lógicamente, con todo lo que estamos viendo, lógicamente no podían decir que el bien es un hecho absoluto y la justicia es un hecho absoluto, porque la justicia puede ser hoy, pero mañana no, y el bien puede ser hoy, pero mañana no. Bien, en ese sentido, pero en el sentido contrario, o sea, en el sentido de los filósofos, nos encontramos ya hemos dado un paso. Estamos hablando de la historia de España, de las mujeres en la historia de España, y entonces damos un salto de unos cuantos siglos y nos encontramos con que en el siglo XV, en la España de los Reyes Católicos, en la cual personaje imprescindible y en unas facetas quizás más importantes que las de Fernando, más importantes, Isabel, pues tenemos que Isabel y Fernando pues dieron paso a la constitución del conocido como sistema polisinodial. Un sistema polisinodial que yo ahora me jugaría con los que estamos aquí a ver cuántos saben lo que es. Pero bueno, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque yo tampoco lo sabía hasta hace 3 días y medio. No he hecho nada en cara. No he hecho nada en cara porque esto es consecuencia de
estar escarbando permanentemente en la historia. Y entonces, ¿qué era el sistema polisinodial? El sistema polisinodial es el sistema por el cual se gobernó España desde los Reyes Católicos hasta la muerte de Carlos II. ¿En qué consistía? Pues en una serie de consejos, como los que vemos ahí, consejos de Castilla, de Aragón, de Flandes, de Indias, de Portugal, de Italia, que son los conocidos como consejos territoriales, y los consejos temáticos, como el de Estado, el de Hacienda, el de Inquisición, el de Cruzada y el de Órdenes. Estos consejos tenían un presidente, que era el rey. Ya está, el absolutismo. Pues el absolutismo es lo más alejado que nos podemos imaginar. Porque el rey sancionaba, como hoy, 2026, sanciona las leyes que determina el Congreso de los Diputados. El rey sanciona, pero los consejos son los que tramitan la legislación, los que tramitan toda la legalidad. Estos consejos territoriales y estos consejos temáticos, bueno, más que nada los consejos temáticos en este caso, fueron los que hicieron un aspecto tan importante como el de las leyes de Indias. Algo que lo que hacía en Europa, en la Europa que realmente sí era el antiguo régimen, nada que parecer a lo que estaba sucediendo en medio mundo, que medio mundo era España en esos momentos. Y entonces la única forma que tenían esos que siempre han sido enemigos de España, pues era crear la leyenda negra. Y es eso, leyenda. Aquí tenemos como el Gran Duque de Alba, pues está comiendo a un niño. Como esto, pues resulta que un soldadete español en la Nueva España, pues ensartaba con su lanza a 50 indios por minuto. Más o menos son las cuentas que salen dadas las cifras que se expandían por ahí. Bien, es el caso que eso es hoy nos ha dado lugar a que haya un gran desconocimiento de la historia. Se conoce algo a Cristóbal Colón, pero en conjunto el desconocimiento de la historia por parte del pueblo español es estelar, es sideral. O sea, cuanto más escarbamos, nos damos cuenta que menos conocemos de nuestra historia, de una historia de la que debemos estar sencillamente más que orgullosos. Entonces, bueno, estábamos hablando del sistema polisinodial, que había sido, como digo, instaurado por los reyes católicos y en concreto por la reina Isabel. Y bueno, ese sistema polisinodial pues pervivió durante el reinado de Carlos I, pervivió durante el reinado de Felipe II, pervivió durante el reinado de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II. Tras la muerte de Carlos II, la situación cambió de una forma sideral. Vino un cambio de dinastía y con ese cambio de dinastía vino la hecatombe en muchos aspectos. Y el sistema polisinodial supuestamente perduró, pero solamente de forma nominal, ya que en su lugar fueron creados unos ministerios que controlaban aquellos aspectos que estaban controlando los consejos y los consejos, el sistema polisinodial en su conjunto, pues quedó en cáscara muerta que acabó desapareciendo a principios del siglo XIX. Bien, estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando, he citado a Isabel la Católica, pero no vamos a hablar de Isabel la Católica. ¿Por qué no vamos a hablar de Isabel la Católica? Porque a Dios gracias, la que más que probablemente acabe subiendo a los altares, hoy está siendo estudiada por centenares y centenares de personas. Está atrayendo la atención de un gran público que intenta conocer más y más la imagen de esta gran persona. Y por lo tanto, nosotros, o sea, yo en concreto, pues no estoy a la altura de hablar de Isabel la Católica, como tampoco estoy a la altura para hablar de Santa Teresa de Jesús. Son dos puntos señeros que todos conocemos, pero vamos a hablar
de otras personas. Vamos a hablar de otras personas, pero para hablar de esas personas debemos recurrir, no nos queda otra. Estamos hablando del sistema polisinodial, estamos hablando de las leyes de Indias, estamos hablando de Isabel la Católica. Es que para hablar de eso es que, aunque no quiera hablar, hablo de Isabel la Católica. ¿Qué es la recopilación de las leyes de Indias? La recopilación de las leyes de Indias es un trabajo que se hizo siglos después, por Carlos II, como está visto ahí. Se hizo esa recopilación. Pero esa recopilación, ¿qué es? Justamente eso, una recopilación de unas leyes que fueron creándose desde los reyes católicos y a lo largo de todos los reinos austrias. Y que son, desde mi punto de vista, un apéndice del derecho romano. Y el derecho romano es la base del derecho universal. Un derecho que no se estudia en las universidades españolas. Yo sí lo estudié en su momento, pero fui un afortunado. Estudié derecho romano. Hoy ningún abogado estudia derecho romano. Pero ¿qué sucedió? Que cuando yo estudiaba no tenía ni el menor conocimiento de las leyes de Indias. De allí no se hablaba nada de las leyes de Indias. Y las leyes de Indias, yo invito a todos los que están aquí reunidos a que se preocupen un poquito y que se metan por internet, porque lo van a encontrar. Todo está expresado en internet y es verdaderamente gratificante la lectura de esas leyes. Y esas leyes, como digo, pues bien, son apéndice natural del derecho romano. Un derecho romano que ha sido cercenado por la Ilustración. La Ilustración, en definitiva, nos cuenta otra historia de lo que estoy contando yo. La Ilustración ha pasado un rodillo a toda la historia universal y en concreto a la historia de la hispanidad y nos ha mentido. Repito la palabra por si alguien no lo ha entendido. Nos ha mentido. Casi todo lo que sabemos de la historia es mentira. Porque estos señores son los sofistas, los seguidores de los sofistas de la Edad Antigua. Estos señores que habían sido intelectualmente anulados por los filósofos, dejaron en ese momento de llamarse a sí mismos sabios, dejaron en ese momento de llamarse a sí mismos sofistas y pasaron a titularse filósofos, cuando no lo son. No lo son. ¿Por qué se llamaron filósofos? Pues porque estaban revolcados por el barro por los filósofos. Y entonces estos sofistas, que se hicieron con el control político, social, económico, todos los poderes, los controlaron. La verdad es que fueron muy listos. Eso hay que quitarse el sombrero. Nos impusieron el olvido de nuestra historia. Nos impusieron la leyenda negra. Que la leyenda negra era una cuestión que no es nueva, que esa leyenda negra estaba creada por Inglaterra y por Francia, por Holanda, en los siglos XVI, ya en el siglo XVI. Y sin embargo el pueblo español se reía de esa leyenda. Y el pueblo español quería a la Inquisición, porque la Inquisición era una institución benéfica. Pero llegaron estos señores, se hicieron con el poder político, y junto con el poder político se hicieron con el poder económico, y con el poder económico el poder intelectual. Y estos señores, los ilustrados, hicieron olvidar a España la historia de España. Estos señores acabaron llamando... Bueno, eso del antiguo régimen lo diremos después. Estos señores acabaron con el conocimiento del pueblo español. ¿Y qué es lo que consiguieron olvidar? Hacer olvidar. ¿Qué es lo que consiguieron hacer olvidar? En principio consiguieron hacer olvidar un personaje como la reina Toda de Navarra. ¿A quién le suena la reina Toda de Navarra? ¿A nadie? Mira, hay unos dos. ¡Hombre! Bien. Maravilloso. Pues la reina Toda era un personaje de primer orden.
señero en la construcción de España. Era prima de Abderramán III. Y me dirán, ¿cómo era prima? Pues sí, porque resulta que en aquellos momentos, en los momentos inmediatamente anteriores, pues la España cristiana, España, estaba pues sometida y tenía que pagar una serie de impuestos a los moros. Y entre esos impuestos eran doncellas. Y esas doncellas, una de ellas, pues era la madre de Abderramán III, que era, eso, prima de la reina Toda, prima de la reina Toda de Navarra. ¿Y quién era la reina Toda de Navarra? Pues eso, la reina que estaba haciendo que el condado de Aragón se uniese con el de Navarra, etcétera, etcétera. En los primeros pasos de la reconstrucción de España. Y bueno, ella hizo lo que pudo, pero es que además dejó una herencia. García Sánchez. Que no es un apellido, es nombre y apellido. y bueno, ya resulta que nos encontramos con otra además familiar de la anterior, Andregoto Galíndez. Estamos hablando del siglo IX. Esta unió el condado de Aragón y el reino de Pamplona. Era hija de Galindo II de Aragón y no era a la vez que sobrina de la reina Toda. Estos personajes, cuando dices, ¿y qué información hay de esta gente? Pues la verdad es que, al menos para mí, que en principio no lo he buscado, o sea, toda esta gente me ha salido. Pero, ¿qué sucede? Que en esa época la información era mínima, muy mínima. De García, Galindo II, ¿qué información hay? Pues la información que podemos encontrar de Galindo II igual se resume en 2 folios, o sea, que no hay mucha cosa. Pues si de esa situación, en ese momento, nos sale un personaje como Andregoto Galíndez, no es cualquier cosa. No habrá mucha mayor información, pero es que resulta que está saliendo en la historia y está viendo que está siendo decisoria en las relaciones entre los reinos hispánicos. Y bueno, aquí hablamos de alguien que tenemos más datos, de un personaje de primerísimo orden, de Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII, conquistador de Cuenca. Bueno, ella fue madre de Berenguela y fue una grandiosa protectora de la cultura. Un personaje que dio lugar a la creación del monasterio de las Huelgas Reales en 1187. Y este monasterio no era cualquier cosa. Este monasterio casi era un reino. Y estaba regido por una abadesa. Y esa abadesa, que tenía señoríos sobre 60 pueblos, sobre 13 monasterios, tan solo rendía ante el Papa, ni ante los obispos, ni ante nadie, ante el Papa. Eso es algo a tener muy en cuenta, porque ella, nombrar sacerdotes, no podía nombrar sacerdotes, pero sí los podía elegir para regir las distintas iglesias. Entonces, el monasterio de las Huelgas Reales, como digo, pues no es una cosa menor, y la regencia de esos mismos, de las Huelgas Reales, las abadesas tenían un poder real muy importante, económico, de todo tipo, porque todos esos pueblos, esos señoríos, implicaba que esos 60 pueblos, esos 13 monasterios, que a su vez esos monasterios tenían un ámbito de poder sobre la tierra, pues gestionaban los recursos naturales, generaban beneficios y, digamos, para entendernos, podemos decir que cobraban impuestos. O sea que el asunto era, tanto económicamente como culturalmente, era de una gran envergadura. Bien, y tenemos otra persona, dice, bueno, Fernando III nos sonará a todos. Seguro que Fernando III pues es un personaje señero en la historia de España y nos sonará a todos. Pero, ¿y Berenguela de Castilla, que era su madre? Berenguela de Castilla no le suena a nadie y dice, bueno, sí, era su madre, bien, le dio a luz, bien, ¿qué? Sí. Pero es que no es eso, es que Berenguela de Castilla
luchó, peleó porque el reinado, para que subiese Fernando III, no tuvo el camino de la corona de Fernando III no fue precisamente de rosas, sino de trampas, traiciones, engaños, asesinatos. Bueno, para una película de terror es lo que envolvía la niñez de Fernando III el Santo. Y Berenguela de Castilla mantuvo las riendas del reino y se enfrentó a todo el mundo para que su hijo lograse al final ser el rey que fue. Bueno, otra persona que era nieta de Berenguela. Si la abuela tenía un ole, porque era valiente, era chapalante, tenía el empuje que no tenían todos los hombres que tenía alrededor, porque los toreó. María de Molina, pues es otra que hizo honor a su propia abuela. También era hija de Alfonso IX de León. Bueno, no nos vamos a meter ahora entre las cuestiones, aquí tenemos un experto en esos temas, pero no nos vamos a meter. Pero los follones que había entre León y Castilla, etc. Bueno, María de Molina, esposa de Sancho IV, bueno, pues también tuvo un reinado que es digno de ser tratado, porque es también como para hacer otra película de intriga, y en los cuales había dos casas nobiliarias, que eran los Lara y los de Haro, que se enfrentaban entre ellos, se enfrentaban con el rey, se enfrentaban con todo el mundo, todos con la excusa de la custodia del rey menor, que era menor, era un niño, cuando accedió a la corona, Alfonso XI, crearon guerras entre ellos, bueno, una situación desastrosa que María de Molina tuvo la valentía y tuvo las agallas de enfrentarse y de salir adelante. Estas dos casas, pues bueno, son las mismas que representan lo que después con los reyes católicos acometerían una cruzada especial contra esa nobleza levantista. Pero bueno, estamos hablando de unos siglos antes, estamos hablando de 3 siglos antes, ¿verdad? Bien, hemos hablado de unos personajes de la Edad Media, cuáles eran esas personas, y bueno, ahora de golpe nos metemos en el siglo XVI, XVII, y nos encontramos con un personaje que es Isabel Barreto, y pone ahí, almirante de la mar Océana. Esta señora era la mujer de las islas del Pacífico, y bueno, descubrieron las Islas Salomón, no me salía el nombre, descubrieron las Islas Salomón y fueron a tomar, perdón, que me estoy quedando sin resuello. Pues Isabel Barreto se encontraba que iba a ser la gobernadora de las Islas Salomón, la adelantada de las Islas Salomón, y su marido, Álvaro de Mendaña, pues tuvo la mala fortuna de fallecer. Falleció, que él era el adelantado. Y entonces Álvaro de Mendaña lo que hizo antes de morir, pues claro, dirán, bueno, ¿y quién dice que era almirante? Pues ¿cómo se nombraban almirantes a las personas que mandaban una flota? Pues entre otras formas de esa manera. O sea, no había, digamos, una universidad. Sí había, estaba en Sevilla, pero bueno, era otro asunto. El caso es que el mando directo, Álvaro de Mendaña lo que hizo fue
cuando vio que se moría, pues nombrar a su mujer su sucesor. Y vaya que la acertó. Vaya que la acertó. Porque esta señora salvó la vida, pues salvó la vida a la tercera parte de la tripulación. El resto murió, pero es que, bueno, dice, hombre, puedes decir que prácticamente fue la responsable de la muerte de las 2/3 partes. Es que cruzarse el Pacífico, y cruzarse el Pacífico en el siglo XVI, pues no es una cosa así como así. Y la señora sufrió motín de la tripulación y venció el motín de la tripulación y atravesó pues como 8.000 kilómetros de aguas desconocidas. Tocó Australia, finalmente arribó a Manila y allí, bueno, allí ya se acabó, digamos, la aventura, pero es que atravesar el Pacífico no es cualquier cosa. Y con una tripulación amotinada, menos. Entonces allí, pues bueno, se conoció a otro marino y se casó y luego al final acabó en Perú como, en fin, como una gran propietaria, ¿verdad? Bueno, y hablamos de Malinche. ¿A alguien le suena Malinche? Supongo que sí. Malinche. Doña Marina. Doña Marina era un personaje, era una indígena, lógicamente, que había sido vendida por su madre a una tribu vecina, ¿verdad? La habían esclavizado y prácticamente estaba conducida a Tenochtitlan para ser ejecutada, para ser comida. Entonces tuvo la suerte que llegó Hernán Cortés y venció a los tlaxcaltecas en la primera, creo que fue la batalla de Centla, no me haga mucho caso, pero creo que fue la batalla de Centla. Y allí cuando los 10.000 indios fueron vencidos por 400 soldados, pues, bueno, se pensaba que se los iban a comer, y dice Hernán Cortés, y encima voy a poner a mis soldados de camareros, porque es que comernos no nos vamos a comer, y dice, ahora quedáis libres. Al día siguiente llegaron con un grupo, o sea, entre otros muchos regalos que hicieron a Hernán Cortés, entre otros muchos regalos le hicieron una entrega de unas 20 doncellas, entre ellas estaba Malinche, las entregaban como esclavas. Bueno, tuvieron que cogerlo, o sea, que si la rechazan hubiera sido peor. La cogieron y entonces resulta que Malinche pues conocía el idioma de los aztecas, el náhuatl. Pero es que además de conocer el náhuatl, conocía otros idiomas de la zona que eran conocidos por un antiguo náufrago que había quedado allí y había sido rescatado por Hernán Cortés. Y entonces Malinche se comunicaba con Hernán Cortés por mediación del otro. Le iban traduciendo. Malinche no es que fuese una buena traductora, es que era una intérprete de maravilla. Es que era un genio de la interpretación. Era un genio de las relaciones humanas. Y entonces pues se ligó a Hernán Cortés, no podía ser de otra manera. Con él tuvo un hijo, pero es que con él conquistó Tenochtitlan. Y a Cortés los indios lo conocían como Malinche. O sea, la importancia de Malinche es espectacular, no es una cualquiera. Si no es por Malinche, perdón, por Doña Marina, si no es por Doña Marina, Hernán Cortés ni de broma conquista la Nueva España. Bueno, Tenochtitlan, México. Y bueno, y como Doña Marina, pues tenemos a Mama Contarguacho, unos cuantos kilómetros más al sur, porque lo que hizo Doña Marina con Hernán Cortés, Mama Contarguacho lo hizo con su yerno, con Francisco Pizarro. Francisco Pizarro estaba rodeado por tribus incas y Mama Contarguacho lo que hizo fue reclutar a otras tribus incas
y defender y salvar a Francisco Pizarro. Pocos datos más, así como de doña Marina hay bastantes datos. De Mama Contarguacho hay muy poquitos datos. Pero en fin, ella fue la que posibilitó el triunfo de Francisco Pizarro, sin lugar a dudas. Pero bueno, dices, bien, ¿y qué más? Pues bueno, yo aquí he puesto 7 mujeres. Pero no es que no eran 7, eran bastantes. Es como si hablamos de personas de otras razas, pues negros. O sea, pues había bastantes negros conquistadores. Porque América fue conquistada por los indios. América fue conquistada por los indios. Pero junto a los indios iba Hernán Cortés con sus 700 soldados, entre los cuales había un número importante, bueno, un número, no para importante, había un número X de negros, de personas negras. Bueno, pues no vamos a hablar de los negros, vamos a hablar de las mujeres. Pues resulta que entre las mujeres que estaban con Hernán Cortés, pues tenemos a Beatriz Orraz, a Juana Marín, a María de Vera, a Elvira Fernández, nombres y apellidos que salen en la historia de España, no salen los de otros soldados. ¿Por qué no salen los de otros soldados si salen estos? Muchos datos más no hay. Pero el caso es que salen sus nombres, mientras que los nombres de los otros soldados no salen. Y tenemos a Isabel Moctezuma. ¿Y esta quién es? Pues esta es la hija de Moctezuma. Para mí Moctezuma es un héroe de la hispanidad. O sea, Moctezuma se enfrentó a Hernán Cortés. Hernán Cortés lo toreó, entró a matar, pero no mató. Lo cogió, lo encadenó cuando recibió una traición y se hizo íntimo amigo. Hernán Cortés y Moctezuma se hicieron íntimos amigos. Y cuando fue asesinado, Moctezuma fue asesinado por los sacerdotes de los aztecas, ¿verdad? Y cuando fue Moctezuma murió en brazos de Hernán Cortés. Y Moctezuma le dijo, cuida a mis hijos. Y uno de sus hijos era Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma fue encomendera. Esa que, para Fray Bartolomé de las Casas, para mí un impresentable. Fray Bartolomé de las Casas, que tantas cosas dice de los encomenderos, pues se tendría que haber fijado en esta mujer. Esta mujer era la encomendera, la mayor encomendera de la Nueva España. Tenía una encomienda enorme, con un montón de pueblos, un montón de indios bajo su dominio. Pues fue su protector, fue protectora de la cultura, los educó, les dio cultura y los liberó. Y como ella, los demás. Bueno, hubo un comentario que eran unos bandidos, eso también, pero vamos, que no eran todos como en la vida del Señor. Vamos a ver. Bueno, y decíamos que bueno, solamente ahora las mujeres se forman. Beatriz Galindo, la latina, siglo XVI. En Madrid hay un barrio que se llama La Latina. No es casualidad. Es Beatriz Galindo. Y Beatriz Galindo, siglo XVI y XV, a caballo, porque era dama de la reina Isabel. Y bueno, le llamaban La Latina no por casualidad. Y era profesora de latín, etcétera, etcétera. Un personaje para tener más que en cuenta. Pero bueno, catedráticos de Salamanca. ¿Quién era? Claro, hay quien dice, eso no es verdad. Eso, hay gente que dice, eso no es verdad. Y se queda tan tranquilo. Y yo digo, pues bueno, ciertamente el título, ¿verdad? Con el marchamo no existe. Pero mi pregunta es, ¿cómo se le llama a aquella persona que da clases en una universidad? Luisa Medrano. Luisa Medrano, que además es citada pues, por catedráticos del momento que eran compañeros suyos. Eso en el terreno de la cultura, en el terreno de la milicia. Inés Suárez, ¿quién conquistó Chile? Ella fue un elemento principal en la conquista de Chile. Y eso que tiene en la mano, o sea, por supuesto es un dibujo. Pero es que gracias a que hizo eso con unos caciques que tenían presos, Santiago de Chile no cayó en manos de los araucanos y gracias a eso no murieron todos los españoles.
Eso hizo Inés Suárez, mientras que los que tenían alrededor pues estaban más acobardados que yo. Y Juan Inés de la Cruz, Sor Juan Inés de la Cruz, la han comparado a Lope de Vega. No es del siglo XX, ¿eh? No es producto del movimiento feminista. No. Es del siglo XVII. Y es el alter ego, como digo, pues de los altos literatos de la literatura española, mexicana. Escribía en español y en náhuatl. Isabel Zendal. Estamos ya en el siglo XVIII, XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Esta mujer es un ángel. Esta mujer, si España tuviese un mínimo de dignidad, bueno, pues como a las otras. Como a las otras. Esta la conocería todo el mundo, porque todo el mundo debe conocer la labor que esta mujer hizo. ¿Y qué hizo esta mujer? Pues expandir la vacuna de la viruela por todo el mundo. El doctor Balmes, como mencionó por aquí. Sí, señor, fue el doctor Balmes. La vacuna de la viruela fue descubierta en Inglaterra. La vacuna de la viruela fue descubierta en Inglaterra, pero Inglaterra, pues, bueno, pues la tenía ahí. Y el doctor Balmes la cogió, la inoculó en un grupo de niños y los embarcó. Bueno, los iba inoculando de dos en dos y atravesaron el Atlántico, y cuando atravesaron el Atlántico difundieron por toda América la vacuna de la viruela, haciendo que la gente no muriese de viruela. Y cuando hicieron eso, llegaron allí y cogieron niños autóctonos, les volvieron a inocular la vacuna y la expandieron a Filipinas, y la expandieron a la China, y la expandieron a Australia. Claro, o sea, los aborígenes de Australia no tuvieron la suerte de disfrutar de la viruela porque los ingleses los habían matado. Pero España sí la llevó. Bueno, esta sí la conocemos. Agustina de Aragón. Bueno, claro, Agustina de Aragón. Pues creo que todo es importante. Porque me parece que una mujer que tiene el valor de ponerse al frente de un cañón y hacer frente al enemigo, bueno, pues, no sé, como ahora da igual, pues a lo mejor que más, pero en fin. O sea, para mí sí tiene mucha importancia. Ana María de Soto, marino. Tampoco, digamos que esta no es almirante, ¿verdad? Era infante de marina. Por una serie de circunstancias se enroló como varón en infantería de marina y bueno, y participó activamente y con éxito. Era una mujer de tomo y lomo, ¿verdad? No era una cosa, no, era una mujer. Ángela Ruiz Robles. ¿Esta quién es? Una maestra de escuela. Esta es una maestra de escuela que, bueno, que como vemos nació en 1895 y murió en 1975. El libro electrónico que hoy muchos tienen en su bolsillo, es ella, Es ella. Claro, digamos que no es exactamente igual, lógicamente. Pero esta señora lo que hizo fue un libro. Ella lo que quería era enseñar. Ella era maestra. Y lo que estaba era loca por los niños. Y para que los niños aprendiesen, inventó, entre otras cosas, porque también inventó un nuevo sistema de taquigrafía, inventó varias cosas. Pero lo que más importante hizo fue un libro que enseñaba todas las materias, en todos los idiomas, que tenía luz, o sea, que se podía leer por la noche, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso inventó esta señora. Lo que pasa, eso pesaba 3 kilos, o sea. Pero bueno, si entre eso y llevar los libros, ¿cuánto pesan los libros que llevan los niños hoy a la escuela? Pues ese era un solo libro y pesaba 3 kilos
y estaban todas las materias en todos los idiomas y enseñaba, vamos, de todo, era una auténtica maravilla. ¿Qué sucede? Que hicieron una prueba, hicieron un ejemplar, lo hicieron no sé, el Ferrol, creo que fue, en los talleres de la Armada, hicieron un prototipo y salió bien, pero le propusieron hacer una edición de ejemplares, pues sería sobre mediados del siglo XX, pero ella tenía que poner 100.000 pesetas que no tenía y se perdió el invento. Bueno, vamos a ir terminando ya, pero no sin antes hablar de Antonia Ferrín Moreiras. Menudo personaje Antonia Ferrín Moreiras. Esta, no sé si habrá alguna materia que se le pueda enseñar nueva para que estudie, porque es que fue maestra, fue licenciada en matemáticas, fue licenciada en física, fue licenciada es admirable, es literalmente admirable, y además daba clases, y además era astrónoma. Ella lo que le gustó era la astronomía, y fue astrónoma, y fue la principal astrónoma que ha tenido España, y fue reconocida por todo el mundo. Murió en 2009. Es un personaje realmente admirable. O sea, yo cuando de ella sí he hecho una microbiografía, una pequeñita cosa, porque es que me atrajo tanto esta mujer, pero madre de Dios, pero es que no se cansaba. Esta mujer para ella cada día tenía 38 o 39 horas, seguro, porque es que es impresionante la cantidad de trabajo. No sé, habrá más gente, lógicamente, que tenga esa capacidad de trabajo, pero desde luego a mí me dejó admirado. Y bueno, ya para terminar, esta la conoce todo el mundo, Margarita Salas, bioquímico, reconocidísima por todo el mundo, dando clases en todas partes. Bueno, ya nos abandonó en el 2019, hace poquito, y bueno, y hay, por supuestísimo que hay más gente, pero yo, como digo, yo no he hecho investigación específica de esta gente que me la he encontrado. O sea, así, yo no he hecho un trabajo sobre las mujeres, aquí lo he presentado, pero yo no he dicho, voy a hacer un trabajo, lo tengo previsto, pero no lo he hecho, esto es que me ha salido. Como aquel que no quiere la cosa, trabajando, porque yo sí tengo muchas cosas, muchos trabajos, y entonces, pues, lógicamente te sale. Pero es que vamos, en sí, por el hecho, me ha atraído muchísimo, pero estoy convencido que tiene que haber mucha más gente, ¿eh? Pues, por mi parte, y si viene Isabel... Muy bien, pues la verdad que a este señor que nos ha dado la conferencia, me lo recomendó María, una amiga. Isabel, tienes que traerlo al Faro, tienes que traerlo. Y me empezó a mandarme vídeos, y yo empecé a ver vídeos y dije, madre mía, pero tan lejos como está allí en Cuenca, ¿cómo contacto con él? Porque yo antes de traer una persona tengo que hablarle, tengo que saber y, en fin, un poco de información. Pero bueno, lo hemos arreglado por teléfono. Y entonces ha sido un verdadero honor, no me he arrepentido, me ha encantado y bueno, yo creo que con los aplausos todo el mundo hemos quedado sorprendidos también con la sesión. También, muchas gracias a ti, de tu cabeza, de tu memoria, en fin, de todo. Bueno, antes de las preguntas os tengo que comunicar algo. Vamos a ver, el día 16 es la próxima conferencia, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa el día 16? Que Juan Alío, que lo tenemos aquí, que es socio del Faro,
del doctor Juan Alió, hace una exposición de pintura en el hall del ayuntamiento. Me gustaría que fuéramos todos a apoyarlo. El día 16, o sea, dentro de 15 días, y cae martes. Será a las 11 de la mañana, ¿verdad, Juan? A las 11 de la mañana irán autoridades, me imagino que irá el alcalde también. En fin, va a ser muy bonito. Me gustaría que fuéramos. De todos modos, os voy a mandar información de todo esto, ¿eh? Os la mandaré a su debido tiempo. Y por la tarde tendremos a Antolín Yagüe Marinas. ¿De qué nos va a hablar Antolín? Salud mental, claves para el bienestar emocional. Un experto en este tema, que también será fantástico. Eso es el día 16, el martes. Ahora le voy a hacer un pequeño detalle para que te acuerdes por tu paso por el Faro de Alejandría, que seguramente volverás. Seguramente te volveremos a llamar. Gracias a ti, sí. Bueno, pues creo que está todo dicho, ¿no? Podemos empezar con las preguntas. El micro, sí. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Aquí, Juan. Aquí, Juan, y después Pilar, no me he dado cuenta. Bueno, muchas gracias por la conferencia, porque ha sido muy interesante. Yo siempre he estado muy interesado, sobre todo en la historia medieval. Me ha parecido muy interesante nombrar a la reina Toda, porque es una gran desconocida. Ella hizo un viaje desde Pamplona hasta Córdoba a ver a Derramán III para que le solucionara un problema de su sobrino Sancho el Craso, que luego fue rey de León. Y bueno, es un personaje muy importante y me gusta mucho el que lo nombre, porque es una gran desconocida. Y luego he echado en falta, no es una crítica, es un comentario, a un personaje femenino que creo que ha sido muy importante en la historia medieval, que fue Leonor de Guzmán, que fue, bueno, pues un poco la precursora de la dinastía Trastamara, ¿no? Simplemente eso y muchísimas gracias. Bien, yo muchas gracias por la reseña. Yo, como digo, o sea, no he hecho. ¿Cómo te has atrevido a venir? Pues porque me he juntado con una serie de personajes que me he topado, o sea, que yo no los he buscado. O sea, yo sí tengo ahí un archivo que dice mujeres en la historia de España que tengo que trabajar. Pero cuando lo trabajaré, pues no lo sé, porque tengo 70 trabajos pendientes. Entonces, bueno, pues no lo he tocado, o sea, francamente, no lo he tocado. Y como digo, o sea, seguro, estoy convencido que hay bastantes más personajes como los que he señalado yo. Pero los que he señalado son los que circunstancialmente me he topado, o sea, que no los he buscado. Entonces, por lo que a mí respecta, también me parece suficientemente importante. Vamos a ver, estas personas, yo no lo he buscado y me lo aparece, por lo cual esas personas relundan por sí mismas. No, ahora sí lo... Gracias. Pilar. Sí. A ver, Pilar. Ahora. Que, bueno, muchas gracias por la conferencia y me ha gustado mucho porque, claro, has hecho todo un panorama de todas las mujeres históricas importantes, impresionante. Y de una gran valía, claro, que nunca, siempre quedan atrás, ¿no? No, en los libros de texto no aparecen, ni mucho menos. No, simplemente comentar, cuando has hablado del personaje de Malinche, que nos suena mucho, porque sabes que Nacho Cano llevó la obra de teatro de Malinche, que se trajo a todas las actrices mexicanas y ese conflicto y demás. Lo digo porque gracias a Nacho Cano nos dio a conocer este personaje de Malinche tan maravilloso. Simplemente era recordar eso. Y por lo demás, me ha encantado muchísimo. Y gracias por hablar de las mujeres. Venga, gracias. Álvaro y después Juan. O Juan y Álvaro, lo mismo da. Juan y después... Venga. Sí. Buenas tardes, Cesario, es un placer oírle siempre. Enhorabuena por su conferencia. Gracias.
La verdad es que, bueno, aprovechando que ha nombrado a Malinche, la anterior asistente, yo he visto 2 veces el musical y animo a todo el mundo a que vaya porque es maravilloso. Creo que ahora está en México y dentro de, no sé si 1 año o 2, volverá a Madrid. Parece ser, pero que todo el que pueda verlo porque merece la pena ir y poderlo disfrutar, sobre todo por la historia que saca y que todos desconocemos. Me ha alegrado mucho que nombrases a Berenguela, porque además fue reina por derecho, no era reina por casarse con otro rey, fue reina por derecho de Castilla. Y sí que me gustaría, porque sé que la figura la conoces, como hemos hablado a veces, la figura de la primera reina por derecho del mundo, que es la reina de León, Urraca. Doña Urraca no solo fue la reina por derecho de León, sino también la emperatriz de Hispania, porque fue nombrada también como Totus Imperator Hispaniae. Sí. Bueno, pues no sé qué quieres que te diga, o sea, porque... No, que les cuentes algo. No, yo creo que ya está soltado decir, pero es que no he profundizado. La próxima, sí, efectivamente, es que para qué te voy a engañar, o sea, no he profundizado. Buenas tardes, muchísimas gracias. Se ha lucido usted a base de bien. A mí me gusta mucho la historia de España y especialmente la reconquista o conquista de América. Hemos viajado, yo puedo presumir que he viajado un poco. He estado en California, Santa Mónica, San Diego, San Francisco. ¿Esos nombres qué son? Allí un cura, en este momento no me acuerdo que era mallorquín, que estuvo colonizando. Fray Junípero. Fray Junípero era. Pues a cualquier sitio que se vaya, desde San Francisco hasta el sur de la Patagonia, hay nombres españoles como Córdoba, Valencia, apellidos españoles, porque los españoles se casaron con los que conquistaron, cosa que no hicieron los ingleses. Los ingleses llegaron a conquistar América y a matar a quienes pudieron y se acabó. Yo estaba en Nueva York, en un restaurante, y tuve la santa suerte que me sirvió una chica estudiante argentina. Yo, ¿qué haces tú aquí? Digo, dándome unas pesetas para los estudios. A donde vayas en español te entiende todo el mundo. ¿Cuántos millones de habitantes hay desde San Francisco? Solamente México tiene más de doble que España de habitantes. Y donde vayas, Cuba, Florida, allí todo el mundo habla español. Y las Filipinas, que usted ha nombrado antes también. ¿Quién iba a imaginarse que en Filipinas todo el mundo habla español? Hicieron una conquista de hermandad, podríamos decir, no conquista de matar al de enfrente. Muchísimas gracias, está muy bien y soy un enamorado de la historia. Gracias. Begoña, ¿quieres decir algo? ¿Te ha gustado? Sí, ya te mandaremos el vídeo y a todos. Buenas tardes, secretario, enhorabuena por la conferencia que has hecho. Se ha quedado corta porque es lo que dice usted, hay varias mujeres más importantes, pero la pregunta que le quería hacer es ¿por qué la mujer ha sido una gran desconocida en la historia de España? ¿Quién le ha interesado que estas mujeres no tengan el papel que realmente se les tiene que reconocer? Yo tengo mi propia teoría y yo creo que entramos teológicos en el siglo XVIII. O sea, con el cambio de dinastía a la muerte de Carlos II, llegó una dinastía, que actualmente está reinando, que nos trajo muchas cosas, entre ellas la Ilustración. Cuando llegó esta dinastía, lo que se esforzó es en anular la existencia de la dinastía Austria, que fue la que dio todas las glorias a España, y el abandono absoluto de los reyes católicos y de la historia de España en su conjunto. Nos trajo en su lugar la leyenda creada en Europa, que se había estado creando durante los siglos anteriores, que era manifiestamente anti-española y manifiestamente mostraba la incompetencia que tenían con relación a España, que España pues, estaba dominando medio mundo, España dio la cultura a medio mundo, España dio la hora a medio mundo, España dio el calendario gregoriano a medio mundo,
mientras en Europa pues estaban partiendo los brazos en intentar combatir a España sin poder. ¿Cuándo pudieron? Pues cuando España, el poderío, o sea, la salud de la monarquía española decayó hasta morir Carlos II y ser sustituidos por lo que vino. A partir de ahí vino la Ilustración, y esa Ilustración, con ese nombre que no le corresponde, porque no se ponen con el nombre de la Ilustración, a partir de ahí lo que hicieron fue acabar con la historia de España, acabar con expulsando a la Compañía de Jesús, y expulsando a la Compañía de Jesús, anulando la cultura en España, que mientras en aquel momento el 50% de la población del mundo hispánico sabía leer y escribir, llegó un momento, 50 años después, que el 90% eran analfabetos. A mí que me lo explique. Pues, ¿por qué? Me preguntan, ¿por qué ha pasado eso? Pues porque a partir de ese momento sucedió todo eso. A partir de ese momento la mujer dejó de existir. A partir de ese momento todos esos principios que habían significado la monarquía hispánica fueron arrumbados. Vicente, ¿querías comentar? No, a mí me parecía muy bien. Quizá echo de menos a la señora... Me ha parecido muy bien, muy interesante. Echo de menos quizás a Pardo Bazán, que fue una gran escritora, que fue catedrática, pero que nunca la dejaron entrar en la Academia Española de la Lengua por ser mujer. Sí, efectivamente, pero como digo, eso es algo posterior al siglo XVIII. Muy bien, a ver, la familia que ha venido acompañándote, ¿qué me quieren comentar? Espera que te dan el micrófono. Bueno, no hace falta que lo principio, porque ya se habla bien. Lo único, lo que ha dicho el otro compañero sobre la primera reina por derecho propio española, tengo que decir que fue la primera reina por derecho propio en Europa, en Urraca. Mucha gente quizás confunde Urraca primera de León, digo primera, no una segunda, no se debería decir primera, lo mismo que el Papa Francisco es Papa Francisco hasta que no haya un segundo, es Francisco, no Francisco I. Bueno, lo que pasa, yo suelo decir Urraca primera de León para distinguirla de su tía Urraca, que es la que todo el mundo conoce como la del sitio de Zamora, que salen de Zamora, Bellido Adolfo es hijo de Adolfo el Bellido y mata al rey Sancho de Castilla, ¿no? Bueno, esta Urraca primera no es esa Urraca de Zamora, es sobrina de esa Urraca de Zamora. Pero quería recalcar lo que ha dicho muy bien el asistente, la primera reina por derecho propio en España, pero la primera reina por derecho propio en Europa. Luego vendría Isabel de Castilla y tal, pero que ya siglos antes ya había habido una Urraca. Luego quizás lo que pasó con Fernando III, lo que insistió su madre Berenguela Ignacio del Rey, Fernando III era rey de Castilla, pero todavía el reino de León aún era más poderoso, el que había heredado el reino de Oviedo, de Asturias y demás. Pero quedó vacante el reino de León y rápidamente la madre avisa al hijo, mira, que queda vacante porque se ha muerto el rey y lo que tiene son hijas, aunque yo creo que tú puedes ir allí y hacerte valer. Entonces serán los hombres los que iban al frente de los ejércitos. Un poco también hay que comprender eso. La mujer, bueno, estaba de lado, pero porque tenía, digamos, otras preferencias, había que criar hijos, se morían mucho los niños, y quien iba a la guerra era básicamente el hombre, ¿no? Entonces, vete tú, que eres hombre, y seguramente conseguirá, y consiguió el reino de León también. Bueno, era solo matizar eso, que la reina Urraca de León, la primera reina por derecho propio de Europa, no por ser esposa del rey, ni regente mientras el hijo crecía, sino por derecho propio. ¿Eres catedrático de qué? Yo soy de lengua y literatura española. Sí. Vale, ya es cuando. Aarón, gracias, gracias. No, si hay al fondo, ¿quién eres, Jaime? No, Miguel. Ah, Miguel. Miguel. Gracias, Marta. Bueno, con esta voz que tengo,
necesitaba micrófono hasta cierto punto. Yo lo que veo aquí es hay una extensa nómina de mujeres en la historia de España y se nos olvidan muchas el cargo que ocuparon. Por ejemplo, lo que estabais diciendo, Leonor de Guzmán nunca fue reina, fue la amante de Alfonso XI, la amante ilegal, porque la reina era otra, era María de Portugal. Eso sí, dio pie a la dinastía de los Trastámaras y de ahí a Isabel la Católica, vale. Bueno, pero seguimos hablando. Para mí, en la ya baja Edad Media, hay un olvido impertinente hasta cierto punto, porque no has hablado apenas nada de María de Molina. María de Molina 3 veces reina, reina con Sancho IV, reina regente con Fernando y reina regente con Fernando, o sea, con Alfonso XI. Además, luego vamos a la etapa actual, más o menos actual, todavía estamos viendo, todavía estamos consultando las palabras de un diccionario elemental. Un diccionario elemental, el gran diccionario de María Moliner, por ejemplo. Es otro personaje que hay que estudiar a fondo. Además de muchas otras que se quedan por el camino. Y estás hablando, y yo, bueno, por lo demás bien, por la conferencia vale, esto es una incidencia sobre el papel de la mujer en la historia que me ha parecido muy interesante, pero hay puntos de vista. Para mí la Ilustración no fue un cambio, precisamente la Ilustración española es la que da pie a la medición del meridiano, por ejemplo, con los Borbones, con la guerra de sucesión española, después con Carlos III, Felipe V, Carlos III. Y bueno, después todo viene porque Europa se trastoca con Napoleón. Pero bueno, eso ya son otras historias. Para mí la Ilustración española fue un hecho clave para nuestra historia. Además, una modernización frente a los deseos y a las ansias imperialistas de los Austrias, que todo el dinero que recibían de América se lo gastaban en guerras europeas. Y el primero, Carlos V. Bueno, no quiero decir más porque luego si quieres, y si tenemos tiempo, pues hablamos. Es que me ha quedado una duda. Has dicho que el siglo XVIII, la Ilustración, es una gran mentira, ¿vale? Entonces, el siglo XVIII, la Ilustración, también se le llama el siglo de las luces, porque era el momento del desarrollo científico, Darwin, etcétera, etcétera. Entonces, me ha tambaleado un poco todo la historia de la literatura, ¿no? Y que era un siglo de ciencia, más que de letras. Y es el siglo de las luces. No sé, podrías aclarar un poco. Bueno, a ver, hablo de otras muchas cosas, por supuesto. Pero que me quedas en la duda cuando dices, no, la Ilustración es una mentira, has dicho, me ha parecido. Sí, lo afirmo. Bueno, pero es el siglo de las luces. ¿Qué digo? Pero es el siglo de las luces. Eso lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Bueno, eso, la próxima conferencia. Venga, muchas gracias.